¿Ya lo estás compartiendo? Ya. Ya solo estoy esperando a que se conecten más, o así, profe. O no sé, Ok. como ya he dicho. ¿Ya están viendo la presentación? Ya. Ya. Profe, una pregunta. Sí, te escucho. ¿Dónde tenemos que subir los resúmenes de los temas que vamos viendo? Ahí aquí en Teams, en tareas, ayer tuve algunos problemas de no subía bien, no sé por qué no cargaba bien, pero en principio ya debe de estar, no sé si lo vieron los demás, alguien que ya lo haya enviado ahí, pero técnicamente ya se puede enviar ahí por Teams. En mi caso no aparece, profe. ¿Todavía no aparece? No, profe, todavía no aparece. Aparece, profe. Ok. Y ayer, no sé por qué, se quedó ahí cargando y no subió. Pensé que ya había subido hoy en la mañana, lo envié otra vez, pero bueno, si no, envíenmelo por correo, por favor. Envíenlo por correo. 2 o 3 ya me lo enviaron por correo, entonces yo ahí lo voy a estar pues recuperando y pues guardando para que lo pueda tener como soporte o evidencia de las tareas. ¿Ok? Y sí, pueden ser también por correo. Ok, está bien, profe, gracias. Sí. Ok. Bueno, yo creo que podemos empezar. ¿Quién va a iniciar? Sí, aquí nuestro equipo de FM. Pero Bueno, ¿quién ya voy a inicia? empezar. Gustavo. Gustavo. Ok. Sí, bueno, primero buenas tardes, buenas tardes a todos. Nosotros les vamos a explicar lo que es la frecuencia modulada. Bueno, vamos a dar una explicación un tanto breve acerca de esto. Bueno, aquí lo vamos a presentar mi compañero Jonathan y César Adán, y con su servidor Gustavo. Y bueno, comenzamos con la introducción. Esto dice, perdón, ¿sí me escuchan? Disculpen. Sí, te escuchamos bien. Bueno, cualquier cosa, pues me avisen. Vale. Bueno, empezamos con la introducción. Esta los va a dar algunos puntos mi compañero César. Buenas tardes. Bueno, para recordar un poco de historia de dónde surgió la FM, pues tenemos Armstrong, que es el que inventó esta forma de transmitir la información a través de la que hoy conocemos en la estación de radio y para diferentes transmisiones de información. En no pensar en modificar la amplitud de una onda de radio para crear el sonido, sino para variar la frecuencia de la onda portadora. Esto para fidelidad en cuanto a la transmisión de datos y transmisión de información. En este caso era de voz, que era lo que se buscaba a través de la radio. Una mejor información a los que escuchaban y esas cosas. Entonces fue como la revolución del radio, un invento que hasta hoy nos sigue sirviendo y es de las mejores. Y sí, bueno, aunado a eso, tenemos que existen 3 propiedades de una señal analógica. Esta puede variar o modular mediante la señal de información. Se divide en 3 partes, bueno, es lo que es la amplitud, la frecuencia y la fase. Estas, pues, prácticamente las podemos ver aquí en esta gráfica en la que tenemos aquí. Y bueno, sabemos que también hoy la modulación angular se usa en forma extensa para radioemisión comercial, televisión y transmisión de sonido. Igual ya depende del sistema de comunicación al que lo queramos emplear.
Y bueno, continuamos con lo que es la modulación angular, o sea, ya acercándonos un poco al tema. Y esta nos dice que la modulación angular se produce siempre que se varía un ángulo de fase, en este caso beta, de una onda senoidal con respecto al tiempo. Una onda con modulación angular se describe matemáticamente como sigue, o como la podemos ver ahí, donde nos dice que una onda con modulación angular es igual a la amplitud máxima de la portadora. Esta se mide en volts. Esta multiplica el coseno de omega c por t más el ángulo θ. Omega c, pues tenemos que es la frecuencia de la portadora en radianes. Y el ángulo θ es la desviación instantánea de la fase. Al igual, tenemos que la diferencia entre modulación de frecuencia y modulación de fase es esencial. ¿Cuál propiedad de la portadora se hace variar en forma directa con la señal moduladora? La fase, la frecuencia o la fase, y cuál se hace variar en forma directa o indirecta. Y bueno, ya tenemos que si la frecuencia de la portadora se hace variar directamente de acuerdo con la señal moduladora, se obtiene la FM. Y así se pueden definir las modulaciones de frecuencia y fase, como las podemos ver aquí. Ya explicando un poco acerca de ello, tenemos que la modulación directa de frecuencia, en este caso FM, varía la frecuencia de una portadora de amplitud constante en producción directa a la amplitud de la señal moduladora, con una rapidez igual a la frecuencia de la señal moduladora. Y con esto damos paso a lo que es la modulación directa de fase. Esta por sus siglas en inglés se abrevia como PM. Y esta varía la fase de la portadora de amplitud constante en proporción directa a la amplitud de la señal moduladora, con una rapidez igual a la frecuencia de la señal moduladora. Y bueno, aquí podemos ver algunas imágenes de este tipo de señales o modulaciones. Y bueno, continuamos con lo que son las formas de onda. Continuamos con lo que son las formas de onda. Estas en FM, la desviación máxima de frecuencia, cambio de frecuencia de la portadora, si lo podemos decir así, se efectuaron durante los picos máximos positivos y negativos de la señal moduladora. Esto nos quiere decir que la desviación de frecuencia es proporcional a la amplitud de la señal moduladora. Y bueno, aquí mi compañero César va a completar algo de las siguientes gráficas que pues se ven aquí, pero para resumirlo, sabemos que estas figuras representan la modulación de fase y frecuencia de una onda portadora senoidal por una señal de onda senoidal. Aquí tenemos, por ejemplo, la imagen A, no sé si se alcanza a distinguir, pero esta es la portadora no modulada. La imagen B la mostramos como la señal modulada. La imagen número C es la tercera, de arriba hacia abajo. Es la onda con frecuencia modulada. Y la imagen número D es la onda con fase modulada. Y bueno, seguido de esto tenemos la desviación de fase e índice de modulación. Esta, pues, es representada la desviación máxima de fase en radianes de una portadora con fase modulada. Esta desviación máxima de fase se llama el índice de modulación. A una diferencia primaria entre modulación de frecuencia y fase es la forma en que se define el índice de modulación, que es la fórmula que podemos ver ahí, pero ahorita la vamos a explicar un poquito más a detalle. Y bueno, tenemos que para una portadora con frecuencia modulada, el índice de modulación es directamente proporcional a la amplitud de la señal moduladora e inversamente proporcional a la frecuencia de la señal misma. Así pues, el índice de modulación en FM, adimensional, es igual a la sensibilidad de la desviación que está representada ahí como
cada subíndice 1. Esta se mide en radianes por segundo por volt y que multiplica a Bm, que es la amplitud máxima de la señal moduladora. Esta se mide en volts. Y la frecuencia en radianes, que es el omega m. Y pues no, ya haciendo como que una énfasis matemática en eso, si multiplicamos todas las unidades, pues nos va a quedar así como que digamos un 1 y eso lo hace como que una unidad adimensional, por eso ahí la muestra como adimensional. Luego seguimos con la desviación de frecuencia. Esta es el cambio de frecuencia que sucede en la portadora cuando sobre ella actúa la frecuencia de la señal moduladora. Y tenemos que también para una FM la sensibilidad a la desviación se suele expresar en Hz por volt. Por consiguiente, la desviación máxima de frecuencia no es más que el producto de la sensibilidad a la desviación. Y el voltaje de la señal moduladora se expresa con... Bueno, ahí creo no la pusimos en la presentación, tal vez se borró, pero se expresa como M sub T igual al voltaje por el coseno de omega C por T, más la expresión que tenemos aquí, la que está en el dimensional, pero esta aunado se multiplica por el seno de omega M por T. Y bueno, continuamos con lo que son moduladores y demoduladores de fase de frecuencia. Tenemos que un modulador de fase es un circuito que se hace variar la portadora, de tal modo que su fase instantánea es proporcional a la señal moduladora. Y también tenemos que un modulador de frecuencia es un circuito en el cual se varía la portadora de tal manera que su fase instantánea es proporcional a la integral de la señal moduladora. Tenemos unos ejemplos que un demodulador de frecuencia seguido de un integrador equivale a un demodulador de fase. Y aquí tenemos las 4 equivalencias de uso común, las cuales son, la 1 son un modulador de PM. Es un diferenciador seguido por un modulador de FM. El segundo ejemplo está dado como un demodulador de PM. Este es seguido por un integrador igual al modulador de PM. Tenemos el ejemplo número 3, que es un modulador de FM. Este es un integrador seguido por un modulador de PM. Igual nos vamos siguiendo así como que una va aunado de otra. Y tenemos por último la 4, que es la de modulador de FM, que va seguido pero con un diferenciador de PM. Ok, bueno, voy a continuar hablando un poco acerca de la banda comercial en lo que sería FM. Y bueno, la FSC es la Comisión Federal de Comunicaciones. En el sí es un organismo internacional. Y bueno, para la banda comercial se designaron 20 MHz. Estos van desde los 88 hasta los 108. Y pues como podemos ver, 108 menos 88, obtenemos los 20 MHz destinados. Y luego este rango de frecuencias las vamos a dividir en cada uno de los canales, que estos pueden ser de 100 y 200 kHz. Entonces, bueno, empezamos en 88.1 MHz, después más 200 kHz, tendríamos 88.3 MHz, y de esta manera se completa lo que es el primer canal. El siguiente canal tendríamos que sumarle 200 kHz y ya estamos en 88.5, y bueno, así nos vamos sucesivamente. Y bueno, la desviación máxima de frecuencia permitida por la FSC es de 75 kHz y también se estandariza una señal moduladora con una frecuencia máxima de 15 kHz. Esta frecuencia moduladora es la frecuencia máxima porque en sí la frecuencia moduladora no tiene la señal moduladora, perdón, no tiene una frecuencia constante, sino que va cambiando. Y bueno, como se había dicho antes, se presentó
una fórmula para el índice de modulación, pero aquí les presento una que es un poco más conocida y más práctica, la cual es el cociente de la desviación de la frecuencia entre la frecuencia máxima de la moduladora. Entonces, con los datos que nos da la FSC, podemos calcular el índice de modulación. Entonces, tendríamos que dividir los 75 de la desviación permitidos y los 15 de frecuencia máxima, los 15 kHz, obtenemos un índice de modulación de 5. Y bueno, ahora hablando un poco acerca del ancho de banda, de lo que sería en FM, pues tenemos dos opciones en sí, ¿no? Podemos usar las tablas de Bessel o podemos usar la regla de Carson. Y bueno, usando las tablas de Bessel, aquí les muestro la fórmula, donde tenemos que es 2 por el número de bandas significativas, multiplicado por la frecuencia máxima de la señal moduladora. Bueno, para una índice de modulación de 5, si checamos las tablas de Bessel, encontramos que tenemos 8 bandas significativas, 8 bandas laterales significativas. Entonces, haciendo la multiplicación, requerimos un ancho de banda de 240 kHz, pero entonces pudiera parecer que aquí entramos como en conflicto, ¿no? Porque antes hemos dicho que nuestro ancho de banda solamente es de 200 kHz, el que nos permite la FSC, pero bueno, si recordamos un poco lo que, lo que nos explicaban nuestros compañeros de la otra clase de Fourier, pues lo que pasa es que la máxima potencia se concentra en lo que es la señal portadora, y conforme van creciendo los armónicos más lejanos de la señal portadora, pues su potencia va disminuyendo. Es por eso que más o menos el séptimo y el octavo conjunto de frecuencias laterales se puede despreciar su potencia. De esta manera es que resulta la regla de Carson, que está hasta la parte de hasta abajo. Resulta un poco más práctica considerar el ancho de banda de acuerdo con esta fórmula. Y bueno, aquí está, sería la desviación de la frecuencia más la frecuencia máxima de la señal modulante, todo esto multiplicando por 2. Entonces, bueno, si sustituimos los datos que nos habían estandarizado, de los que acabo de mencionar, tenemos ahora un ancho de banda de 180 kHz, y a diferencia de utilizar Bessel, tenemos pues tenemos como un margen, ¿no? Porque si la máxima desviación de frecuencia es 75 kHz por banda lateral, al multiplicarla por 2, en sí tenemos 150 kHz de banda consumida, ¿no? Que podemos consumir. Sin embargo, se nos están asignando 200. Entonces, lo que pasa es que se dejan 25 kHz como de guarda para que no haya interferencia, más que nada. Y bueno, ya pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, ahorita lo que les voy a explicar es lo de la potencia promedio. Y bueno, como ya les había comentado, normalmente en AM la potencia de la portadora pues, es la que consume la mayor parte, y la demás potencia se va distribuyendo a los armónicos. Pero es bastante interesante en FM porque la potencia que trae la señal, la portadora, que sería la P subíndice C, que aparece aquí en la fórmula, se puede calcular con el voltaje pico máximo de esta señal elevada al cuadrado entre 2 veces la resistencia. Eso es para la portadora, la potencia de la portadora. Y después, para calcular la potencia de la señal modulante, pues si se acuerdan de comunicación 1, usábamos más que nada la expresión que está en la parte de abajo, donde íbamos haciendo una suma de potencias de acuerdo a los armónicos y todo eso apoyados de la tabla de Bessel. Entonces, lo que pasa en FM es que en teoría se supone que la potencia de la señal modulante, bueno, de la modulada, que sería ya la que está variando su frecuencia, debe de ser igual a la potencia de la señal portadora. Y bueno, estuve revisando algunos ejercicios y lo cierto es que sí se parecían mucho cuando usábamos cualquiera de las dos fórmulas, nada más que por los decimales que trunca, digamos, las tablas de Bessel, pues había una pequeña diferencia de algunos decimales, pero pues prácticamente es la misma. Entonces,
En conclusión, la potencia de la portadora debe de ser igual a la potencia de la señal modulante. La siguiente, por favor. Aquí, perdón, aquí son iguales las potencias, ¿no? ¿Se acuerdan? En AM, la portadora se llevaba muchísima más potencia, ¿no? ¿Sí se acuerdan que hay más de la mitad de la potencia van a portadora? Aquí, digamos que no se desperdicia tanta potencia en la portadora, ¿no? Sí, por favor, sí. Sí, profe. Sí, de hecho es lo que les decía, que se redistribuyen las bandas, Sí. toda la potencia. Y, sí, la siguiente, Gus, por favor. Ok, y bueno, hablando ahora la parte de ruido de FM, pues aquí hay dos conceptos que son importantes. Bueno, son los conceptos de énfasis y de preénfasis. Y bueno, lo que pasa con el ruido en FM es que, si me puedes regresar, pues ándale, ahí, por favor. Lo que pasa con la señal en FM es que cuando son de mayor frecuencia, cuando se tiene la máxima, digamos, variación de frecuencia en FM, es más fácil que la señal se atenúe o presenta algunas interferencias con el ruido. Entonces, a mayor frecuencia obtenemos mayor interferencia del ruido. Y bueno, entonces para eso, lo que se hace es algo que se llama circuito de énfasis. Entonces, bueno, tomando en cuenta el espectro de Fourier, lo que va a pasar es que, como les decía, que las bandas más alejadas de la portadora, como tienen picos más pequeños de potencia, el circuito de preénfasis lo que va a hacer es que va a aumentar esos picos para cuando se mande la señal y haya interferencia, no se vean tan atenuados. Y después el receptor de FM va a tener un circuito de desénfasis, porque si no hacemos el proceso inverso, lo que pasaría es que estamos obteniendo una información que nosotros no mandamos o que no es nuestra voz o está distorsionada. Y bueno, ahorita que avancemos en estéreo FM, me van a entender un poco más a qué es lo que les intento decir. Y de esta parte, entonces, lo importante es que entre la señal sea de más frecuencia, es más fácil que se meta el ruido, por decirlo así. Y del mismo modo podemos calcular la relación señal-ruido con la fórmula que tenemos aquí, donde tenemos la desviación de la frecuencia, que bueno, simplemente es una resta entre la frecuencia portadora y la máxima frecuencia de la señal modulante. Y en la parte de abajo tenemos lo que es la desviación de la frecuencia, pero en este caso debido al ruido. Y esta desviación la podemos calcular con, la frecuencia debido al ruido, la desviación, la podemos calcular con la formulita que les pongo en la parte de acá abajo, donde se usa la frecuencia de la portadora otra vez y la frecuencia constante de que sería del ruido. Y eso sería la parte de ruido. La siguiente, Gus, porfa. Y bueno, entonces, lo que continúa es la emisión estereofónica. Y bueno, como lo habíamos visto en Comunicación 1, pues la emisión monofónica quiere decir que cuando nosotros escuchamos algo o reproducimos algo, sale de una sola bocina, digamos, el mismo sonido. Y aunque nosotros tuviéramos otra bocina, en otro lado, pues seguiremos escuchando exactamente el mismo sonido. Eso quiere decir monofónica. Y a diferencia, estereofónica quiere decir que nosotros podemos reproducir el sonido, digámoslo, como en dos componentes, que sería el derecho y el izquierdo. Y no sé si lo han checado en los audífonos. Traen como un grabado acerca de right y left. No sé si han visto eso en los audífonos.
Bueno, y eso es porque tenemos una emisión, bueno, una recepción estereofónica más que nada. Y pues cabe resaltar que con la recepción, con la recepción estereofónica, sí que podemos como dividir el sonido. Y, o sea, por ejemplo, si se graba, digamos, un concierto y del lado derecho está tocando la batería y del lado izquierdo está tocando la guitarra, pues en el micrófono, digamos, que pongamos más a la derecha, se va a escuchar primero la batería y en el micrófono de la izquierda se va a escuchar primero la guitarra. Entonces, para que nosotros podamos tener esa sensación de que estamos en el concierto, sin estar en el concierto, ya reproduciéndolo de nuestra casa, pues se usa la recepción estereofónica. Entonces, de un lado del auricular se escucha más cerca la batería y del otro lado se escucha la guitarra. Y en esencia es eso, la emisión estereofónica. La siguiente, Gus, por favor. Y bueno, aquí les muestro una imagen, pues para diferenciar lo que es la emisión de monofónica y la emisión estereofónica. Bueno, si se dan cuenta, en el primer rectángulo de izquierda a derecha tenemos left más el right, que sería el derecho y el izquierdo. Es lo que les explicaba ahorita con anterioridad. Esta parte correspondería a una emisión monofónica, porque los dos sonidos de ambos lados están sumados, o sea, se escuchan desde el mismo punto. Y un poco más adelante, en 38 kHz, se supone que deberíamos de tener la frecuencia portadora para una emisión en AM, donde tenemos aquí pues las dos bandas, lo que sería la lateral superior y la lateral inferior. Pero como les estaba explicando en la parte de potencia, lo que pasa es que incluso aquí en FM, la señal portadora es la que se lleva la que consume mucha potencia, digamos. Eso por las armónicas de Bessel, como les había explicado antes. Bueno, entonces la portadora es la que consume más energía y eso pues provocaba muchas pérdidas porque toda esa energía no le llegaba a la información, o sea, estaba concentrada en la portadora y la portadora en sí pues, o sea, no, nos, no trae la información como tal, la trae ya ahora sí que los armónicos que están a su alrededor. Entonces lo que se hizo para pues quitar para solucionar este problema, digamos, de hacerlo más eficiente, pues es que se utilizó una frecuencia piloto, y aquí sí pueden checar en 19 Hz, tenemos aquí la frecuencia piloto. Entonces, ahora sí que suena extraño, pero estábamos como mandando la información sin señal portadora en el centro, o sea, la estábamos mandando a un lateral, que es la de 19 kHz. Pero bueno, ahorita les voy a explicar en los diagramas de emisión cómo es que puede suceder esto. Ajá, entonces, este es el diagrama de emisión estereofónica. Entonces, como les decía, para poder nosotros dividir el sonido necesitamos digamos, dos micrófonos, ¿no? Entonces, tenemos la entrada izquierda y la entrada derecha, el left y el right. Y después, bueno, lo que hicieron los ingenieros fue que los mandaron a un sumador y a un restador, que pueden ser amplificadores operacionales. Entonces, en la parte de arriba tenemos un sumador, porque tenemos dos signos positivos en la parte de la izquierda, y aquí es donde se suma la señal. Entonces ya tenemos una monofónica, que ya la suma de los dos, y en la parte de abajo hay un menos arriba y un menos en la parte de abajo del bloque. Entonces, aunque diga sumador, en sí lo que está haciendo es restar la señal L menos la señal R. Y ahí, perdón, permítame, ahí te faltó nada más que comentar algo así del preénfasis, que ya lo habías comentado, pero el preénfasis, lo que habías dicho precisamente, viéndolo así un poco más sencillo, es un amplificador para las altas frecuencias.
porque lo que habías comentado, las altas normalmente en un ancho de banda de audio, las altas frecuencias tienen un nivel más pequeño. Entonces, dentro de un canal de transmisión, el nivel de ruido, pues es en cierta forma igual para todos. Entonces, como las frecuencias altas son más pequeñas, les afecta más al ruido. Entonces, ¿qué dijeron? Para que todas las frecuencias les afecte en la misma magnitud del ruido, vamos a hacer un amplificador para las altas frecuencias, ¿no? O sea, entonces lo que hacen es simplemente por ahí un capacitor, de tal forma que para las altas frecuencias tenga una amplificación, por decir alguna amplificación un poquito más grande que bajas frecuencias. De tal forma que después del preénfasis, o sea, cuando entra el canal L o el canal R, después del preénfasis hay digamos que como que todas las frecuencias dentro del rango de 0 a 15, ahí hay que ver también, es importante verificar el rango de frecuencias que se está utilizando, ¿no? El rango de frecuencias que se está enviando por canal es de 15 kilohertz, de 50 a 15 kilohertz. Entonces, en ese rango de frecuencias, el nivel, digamos, el nivel es casi parejo en todo ese rango de frecuencias, ¿sí? ¿Para qué? Para que, como les comentaba, el ruido le afecte tanto a las bajas como a las medias y como a las altas en la misma proporción. Si después de ese preénfasis se pusiera, digamos, hay una bocina, obviamente se escucharía distorsionado, porque las altas llevarán una amplitud más grande de lo que generalmente generalmente como se sacan, digamos, del micrófono, ¿no? Entonces, ese preénfasis, ese es lo que nos indica un amplificador para altas frecuencias. Después, como comentabas, en el receptor va a haber el de énfasis, que va a ser el proceso inverso. A las altas frecuencias las va a atenuar en la misma proporción que se amplificó para que tengan, digamos, el mismo nivel y se pueda escuchar correctamente, ¿no? Les comentaba ahí el rango de frecuencias tanto de L como de R es de 15 a 15 kilohertz, ya sea el canal L o el canal R. Obviamente, como bien comentaste, la idea es llevar dos canales en forma independiente desde donde se saca, donde están las frecuencias, digamos, el concierto que habías comentado, de ahí hasta las bocinas, ¿no? Llevar dos canales diferentes, dos canales que aunque tienen el mismo rango de frecuencias, en cada instante de tiempo las frecuencias son diferentes e incluso las amplitudes son diferentes. Esto quiere decir, como bien dijiste, tal vez en el L están ahí el tambor y guitarra o algo así, y escuchas algo diferente de lo que estás escuchando a la izquierda y de lo que escuchas a la derecha, ¿sí? Entonces la idea es que esas diferencias se lleven desde donde se generan hasta el final. Y por eso es importante ahí el rango de frecuencias, ¿no? Tanto L como R es de 50 a 15 kilohertz. Y no solo eso, cuando se suman, lo que comentas, un sumador con un operacional, L más R, la salida de L más R sigue manteniendo su rango de frecuencia de 50 a 15 kilohertz, lo cual quiere decir que se sumó en amplitud, pero no en frecuencia. Si en frecuencia se mantienen, solamente se sumó en amplitud, arriba se suma y abajo se resta, como bien dijiste, con un amplificador operacional. Entonces ahí seguimos teniendo dos canales, solo que uno le llaman, o es realmente L más R y otro L menos R, pero igual en el mismo rango de frecuencias. Continúa, por favor.
Hola. Sí, aquí sigo. Perdón. Sí, síguele. Y ahorita comentamos si es necesario otro poquito ahí. Pero sí, bien, va bien. Sí, profe, gracias. Bueno, sí, sí, es cierto, esta parte que mencionó el profe, la de preénfasis, me la había saltado, Sí. pero bueno, sí, ya me ayudó el profe a decir que era más o menos. Y bueno, sí, solo quería decir que si no tuviéramos en la parte de arriba el bloque de preénfasis, aquí en la parte del sumador, en el bloque de arriba, donde tenemos L más R, si pusiéramos la bocina, ahí ya se escucharía, pues, una señal monofónica, una sola bocina. Pero bien, como dijo el profe, como está el bloque de preénfasis, pues, las altas frecuencias se les aumentó, se les amplificó, pues, y entonces ya no es la misma, no escucharíamos la misma señal. Y la parte de abajo, en el restador, el L-R, si pusiéramos una bocina, igual no entenderíamos nada porque se escucharía muy raro todo. Sería la resta de las dos ondas, entonces sería muy extraño. Bueno, después, la señal L+R la vamos a pasar a un bloque de red de demora que nos va a ayudar a sincronizar la frecuencia, la señal, perdón, la L+R con la resta. Y ahorita les voy a explicar por qué. Si nos vamos a la parte del bloque de abajo, tenemos un modulador balanceado. Y si recuerdan un poco de la diapositiva anterior, les había dicho que lo que va a hacer el emisor en la antena es que una parte la va a mandar en FM y la otra parte la va a mandar en AM. Entonces, la resta es la que se va a mandar en lo que sería en AM. Entonces, aquí tenemos una frecuencia máxima de 15 kHz y si se pueden dar cuenta del otro lado del bloque, del modulador balanceado, ya cambió la frecuencia, porque 38 kHz, que es donde les había comentado que perdón, donde les había comentado que tenía que estar la portadora, pero que en realidad utilizamos un oscilador de 19 kHz, como se muestra en la parte de abajo. Entonces, tenemos 38 más 15, nos da los 53 kHz de la banda lateral superior y sería 38 menos 15, llegaríamos a 23, que sería el límite de la banda lateral inferior. Se supone que es más fácil utilizar un oscilador de menor frecuencia, por eso es que se utilizó un oscilador de 19 kHz y no un oscilador de 38. Entonces después lo que se hizo fue multiplicarla por 2, porque se supone que es más fácil, que es sencillo multiplicar a construir un oscilador de alta frecuencia. Entonces, si traíamos del oscilador 19 kHz, la multiplicamos por 2, pues a la salida tenemos 38, y esto va a ser introducido al modulador junto con la señal resta. Y después ya esta señal modulada en AM la vamos a mandar aquí al cuadrito, al bloque que se llama red combinacional lineal. Y a este cuadrito vamos a mandar tres cosas. Vamos a mandar la frecuencia piloto, la de 19 kHz, que igual sale del oscilador. Vamos a mandar la frecuencia, las bandas laterales de AM, donde se encuentra la información de la resta, L-R. Y también vamos a mandar a la parte monofónica, que sería la L+R, esa en FM. Y bueno, ya de ahí va, pues, puede ir a un amplificador o a la antena, y pues ya sería transmitida. A ver, déjame un poquito a ver si queda un poquito más claro. Ahí donde dice red combinatora lineal, ese es el modulador de FM. Acuérdense que tal vez recordando un poquito donde dice oscilador de 19 kHz, ese va a ser la portadora. Acuérdense que en AM, por ejemplo, en AM, que tal vez ayer se nos pasó verificar o decir, para AM, ¿qué restricción tiene la portadora? ¿Se acuerdan ayer los que hablaron de AM? ¿Qué restricción tiene la portadora? Vamos a poner, si yo quiero mandar audio, o en este caso 15 kHz,
de 50 a 15 kilohertz, o sea, es un ancho de banda, ¿qué portadora debo de utilizar? Por ejemplo, de 20 kilohertz, o de 40, o de 60. Alguien que me pueda ahí a recordar qué restricciones tiene en cuanto a frecuencia la portadora en AM. ¿Se acuerdan? ¿No? Los que vieron AM ayer. Maximiliano, ¿no te acuerdas de la portadora? José Francisco. Bueno, por lo que recuerdo así también de lo que investigué, las frecuencias de las portadoras son entre a 1600 kilohertz, ¿no? Como máximo, si no mal recuerdo. No, ese es el rango de radiofrecuencia. Ujú. Sí, pero si yo tengo un ancho de banda, en este caso de audio, de 50 a 15 kilohertz, o sea, hasta 15 kilohertz, sí, una de las restricciones de la portadora me dice que la portadora debe de ser mayor o igual a 2 veces la máxima frecuencia que vas a enviar o que vas a modular, ¿sí? 2 Por veces la la por la que máxima se frecuencia. divide a la mitad de la densidad espectral, ¿no? Bueno, más que nada es para que, ya ven que en AM, lo que hace es, lo que habíamos visto es una multiplicación, etcétera, pero realmente lo que se envían son los máximos, ¿no? Y son puntitos, de tal forma que es como un muestreo prácticamente, ¿no? O sea, si tú tienes la señal modulante, digamos, en cierto rango de frecuencias, lo que hace la portadora es como muestrear, ¿sí? De tal forma que tal vez ayer, viendo una señal de AM, si se fijan, tenemos la portadora que está variando en amplitud, pero esa variación de amplitud realmente son puntos, un punto máximo y después se empieza a bajar, pero finalmente son puntos, 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 puntos. Y que después con un filtro o con el detector, esos puntos, al unirlos, se genera la señal modulante. Pero entonces la portadora tiene que ser más rápida, mucho más rápida que la modulante, ¿no? Y que en este caso es por lo menos 2 veces la frecuencia máxima. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo audio, por ejemplo, de 20 a 20 kilohertz, la portadora mínima debe ser de 40 kilohertz. Si yo tengo una frecuencia de voz, que dijimos que es de 300 a 3.4 kilohertz, la frecuencia de la portadora mínima debe de ser de 6.8 kilohertz. De ahí para arriba, ¿sí? Pero no puede ser más pequeña que 2 veces la máxima frecuencia, ¿sí? Esa es una restricción muy importante en AM y que también se va a tener en modulación digital, que es por amplitud, que en ese caso se va a llamar ASK, pero va a seguir el mismo principio, ¿no? Esa portadora debe ser mínimo el doble de frecuencia. El doble de frecuencia de la máxima a transmitir, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, bueno, eso es por parte del AM, pero ¿qué pasa con FM? Con FM no hay esa restricción, ¿sí? No existe esa restricción de la portadora, de tal forma que yo puedo tomar de portadora una señal que esté cerca o que incluso sea
una de las mismas señales dentro del rango que voy a enviar, ¿sí? Por esa razón es que aquí se utiliza 19 kilohertz, ¿sí? 19 kilohertz como portadora, ¿sí? Ahí está un oscilador que te da 19 kilohertz y esa es la portadora, pero para el modulador de FM, ¿sí? Para el modulador de FM. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Esos 19 lo multiplican por 2 y generan 38 kilohertz, que va a ser la portadora para el modulador balanceado, pero realmente es un modulador de AM con portadora suprimida. Entonces, ahí como va a ser un modulador de AM, ese modulador balanceado necesita una portadora, pero debe de ser por lo menos del doble de la máxima. ¿Cuál es la máxima? 15 kilohertz. Entonces, mínimo debe ser de 30 kilohertz. Se está tomando 38 kilohertz. Ok, bueno, entonces sí cumple ahí para ese modulador de AM, ¿no? Para el modulador de FM, que es la red combinadora o combinadora lineal, así le llaman al modulador de FM, ¿no? Entonces, después del modulador balanceado del AM, salen las bandas laterales L-R izquierda y L-R derecha, que estaba en la diapositiva anterior bien especificada, ¿no? Que va de 23 a 53 kilohertz. ¿Sí? Ahí en ese rango van las dos bandas superior e inferior, pero de L-R, que es lo que habíamos visto ayer, ¿no? Si tengo L-R y lo modulo en AM, se genera o se duplica esas bandas. Por eso tengo L-R izquierda y L-R derecha, que va de 23 a 53. Y arriba está L+R, que está de 50 a 15 kilohertz. ¿Sí? La red de demora es como un retardo para que L+R, digamos, que espere o que estén en la misma, en el mismo tiempo que la L-R, puesto que L-R va a llevar un proceso de modulación por AM adicional. Entonces esa red de demora es un retardo nada más para que no haya problemas de desfasamiento en tiempo. Pero entonces, allá arriba, no sé si podemos regresarnos a la diapositiva anterior, a ver si pueden. ¿Sí está la diapositiva anterior? ¿La pueden regresar? Hola. Sí, profe, ya se regresó, solo que tarda un poco, creo. Ok, ¿ya la están viendo? Me dicen, porque yo no lo veo, yo veo la presentación que me enviaron. No sé por qué, pero no la puedo ver. Ya, ¿Ahí ya la ven? Ok. Bueno, ahí está todo el espectro de frecuencia, que se va a modular en FM. Entonces, ahí está donde dice piloto de estéreo, o sea, la de 19 kilohertz. Esa es la portadora, solo que aquí le llaman piloto, ¿no? Pero realmente esa es la portadora. ¿Qué va a modular la portadora? ¿Sí? Ya, aquí lo que tenemos que ver es que esa portadora de 19 kilohertz va a modularse en FM todos varios anchos de banda. Allá, por ejemplo, en AM, tomábamos la portadora y nada más decíamos, pues va a ser de 0 a 5, banda lateral superior de 5 y banda lateral inferior de otros 5. Pero aquí, esa portadora, del lado izquierdo, o sea, frecuencias más bajas de 19, está el L+R, que es de 50 a 15 kilohertz. ¿Sí? Eso lo va a modular esa portadora. Pero además, se va a meter también L-R izquierdo y L-R derecho. El izquierdo va de 23 a 38 y el derecho va de 38 a 53 kilohertz. Por eso es que por ahí salía desde 23 hasta 53.
Bueno, pues todo ese ancho de banda también se va a modular con la portadora de 19 kHz. Pero no solo eso, ahí está el SCA, o es una subportadora de canal. Ese pequeño ancho de banda es un canal adicional que, por ejemplo, para televisión se utiliza para una, ¿cómo se llama? Un audio con diferente idioma. ¿Sí? No sé si han visto en sus televisiones que le cambian y ahí aparece SCA. O también en FM, en radio, como por ejemplo Radio Universal o algunos otros estaciones, tienen dentro de la misma estación una parte que es solo música que se utiliza en los hoteles o en las clínicas, etcétera. Tú sintonizas, obviamente con un sintonizador especial, sintonizas ese rango y va a ser Radio Universal, pero sin comercial, pura música día y noche, ¿sí? Dentro de ese mismo. Entonces, por eso es que por eso es que esta portadora de 19 kHz va a modular todo esto, ¿no? L más R, L menos R izquierdo, L menos R derecho y de 60 kHz a 74 kHz con una portadora de 67 kHz, también lo va a modular. O sea, todo esto va a modular la portadora de 19 kHz. Aquí es donde entra la característica de FM, que la portadora no necesita o no es necesario tener una portadora que sea lo doble o que esté fuera del rango. Se puede utilizar en el mismo rango del ancho de banda que se va a modular en FM, ¿sí? Y de hecho, a veces no solo hay ese canal, sino hay otro canal adicional que se puede integrar, ¿no? ¿Sí? Nos podemos regresar a la gráfica donde estábamos, de la figura 722, por favor. Sí, profe, ya está ahí, ya ahorita que cargue. Ok, y ahí precisamente, si se fijan, del lado derecho, ahí dice de 60 kHz a 74 kHz, también lo meten a ese modulador, ¿no? Pues aquí simplemente dice, no, pues el modulador va a llevar desde L más R, L menos R izquierdo, L menos R derecho, la portadora piloto y además este rango de frecuencia de 60 kHz a 74 kHz, que aquí no lo pusieron, pero es algo similar a lo que hacen con L-R. Toman a partir de ese oscilador de 19 o el multiplicador de 38, lo dividen por 2 y sacan otra portadora y sacan un canal adicional de audio, que en el caso de televisión es para audio de otro idioma, y lo meten a otro modulador y lo mismo lo meten a ese circuito combinacional, ¿sí? Y ahí ya dice al transmisor principal de FM. No sé si, bueno, es más o menos algo adicional de lo que tiene todo este diagramito, que está muy bien, pero que sí es necesario, pues, poner algunos puntos importantes sobre esto, ¿sí? No sé si está un poquito más claro, o si no, para continuar. O si hay alguna pregunta, ¿no? Bueno, continuamos, por favor, para terminar. Sí, profe, y bueno, de la parte de emisión, que sería todo, y bueno, faltaría la parte de recepción, que está en la siguiente Así es. diapositiva. Correcto, ok. Y aquí está. Y, bueno, algo que se me estaba pasando decirles era que 2 diapositivas atrás, donde veíamos todas las frecuencias que mandábamos,
pues ahora sí que la FM, la AM y la SSA, bueno, el proceso de acomodar todas esas frecuencias todas esas señales, perdón, en la frecuencia se llama multiplexaje por frecuencia. Y bueno, de esa parte había olvidado decir eso. Ya cuando llega aquí la señal, ahora sí que mandamos varias frecuencias, entra un discriminador de frecuencia por varias razones. Lo que pasa es que había personas que ya habían comprado pues sus dispositivos en monoestéreo, solamente podían escuchar ese tipo, pues por sus filtros que tenía y todo eso, ¿no? Y entonces había las personas que acababan de comprar sus dispositivos en estereofónicos, ¿no? Entonces la FCC, la comisión que les había comentado, pues les dijo que tenían que hacer compatible la transmisión estereofónica para aquellas personas que tenían solamente la parte monofónica, o sea, que no se quedaran sin servicio, pues, por decirlo así. Entonces, es por esa parte que aquí lo divide en dos rectángulos punteados. Y el rectángulo punteado de la parte de arriba, lo que hace este discriminador es pasarlo de la FM a la banda base, ahora sí para quedarnos de los 50 a los 15 kilohertz, que esa parte contenía la suma, si te acuerdan. Por eso aquí tenemos detrás de la bocina L más R, y entonces puede pasar por un filtro pasabajas, y bueno, con un amplificador, y pues ya va directo a la bocina, y eso ya es la parte de la señal monofónica para aquellos usuarios. Y bueno, para la otra parte, para los monofónicos, pues acordémonos que todavía tenemos L más R, y L menos R no está separado todavía. Entonces, pues lo primero que tenemos que hacer es recuperar nuestra señal que mandamos, la señal piloto de 19 kHz, se recupera a través de un filtro pasabanda, está en la parte inferior, y después lo que va a pasar es que otra vez tenemos aquí un filtro pasabanda y un circuito de demora que lo que va a hacer es que podamos pues sincronizar las señales a la salida de este bloque, y pues lo que pasa es que necesitamos un demodulador en AM para que nada más nos entregue una de las bandas laterales, nada más nos entregue la L-R, que es el cuadrito que está en la parte del medio, y un tercer filtro que, bueno, sería el primero que está aquí, para obtener la señal L más R. Sí, porque todo esto venía del multiplexaje que les decía, pues lo que hace estos bloques que les acabo de mencionar, ahora sí que es volver a separar las frecuencias, la L más R, L menos R y la señal piloto de 19 kHz. Esta señal piloto va a pasar otra vez por un amplificador y un multiplicador para obtener otra vez 38 kHz. Y pues lo que va a pasar es que se le va a insertar, digamos, esta frecuencia a la banda L-R que teníamos de AM, y después estas dos señales, ya la L más R final y la L-R, va a pasar a una red matricial, que es el último bloque de la esquina superior derecha, que es un decodificador de estéreo. Y bueno, para entender al final cómo es que se va a poder separar para la bocina de right y la bocina de left, ya en la parte final, de la parte de abajo, está ese cuadrito de red matricial. Entonces, lo que va a pasar es que L más R lo vamos a sumar otra vez con L menos R, y bueno, tendríamos L más L, son 2L, y R menos R se cancelaría. Entonces, de esta manera, a través del amplificador operacional, ya tenemos dos veces la señal del lado derecho. Y para separar ahora lo que sería la señal del lado derecho, perdón, la trigger a la del izquierdo, para separar ahora sí el derecho, vamos a meter a un restador, que también sería un amplificador. Entonces, lo que haría sería restar L menos L, pues se cancelan, y luego tenemos R menos R, nos quedaría 2R. Eso ya lo tenemos a la derecha de los sumadores y de los restadores. Y después lo que va a pasar es que, como habíamos tenido una sección de énfasis en el circuito emisor, necesitamos pues
a regresar la señal, digamos, a como nosotros la mandamos, como es nuestra información. Entonces, para eso necesitamos dos redes de desénfasis, una para el lado derecho y una para el lado izquierdo. Después de que tenemos esa red de desénfasis, ahora sí tenemos la señal original, pero multiplicada por 2, o sea, quiere decir que con mayor volumen, pero pues aún así no sería suficiente. Entonces, lo que va a pasar es que vamos a meter las dos señales a unos amplificadores y pues ya finalmente tendríamos nuestra señal que viajó desde el emisor multiplexada hasta la bocina L y la bocina R, y pues ya, así funciona el estéreo. Y bueno, no sé si vaya a completar algo, profe, o pasamos a la siguiente diapositiva. No, hay nada más solo para completar, pero 2L o 2R, como comentas, sí digamos, ya es la señal, solo que un poquito más, con más amplitud, digamos, ¿no? Pero en cuanto a frecuencia, ya es como la original, ¿sí? Entonces sí ya son prácticamente L y R como se sacó desde la banda base, ¿no? Las frecuencias originales que trae, ¿sí? Y sí, la red de énfasis fue lo que hizo ahora en ese aspecto, sí fue como comentas, de quitarles amplificación a las frecuencias altas, ¿no? Muy bien, sí, continúa, por favor. Pero, ahora vamos a pasar un poco a lo que son los tipos de, en este caso, también su circuito para entenderlo un poco más cómo funcionan estos. Entonces, primero tenemos el modulador directo de y todo lo hemos visto, es el circuito es un micrófono como tal, donde nos dice que el angular de directa es aquella en la que se varía o se desvía la frecuencia de la moduladora en forma directa a través de la señal. Lo fácil es que entra la señal o las ondas sonoras y se convierte en una señal y transmitirla, que ese es el trabajo del modulador, que es en este caso de este circuito. Ese es el más, pero uno de los más importantes y de los primeros que siguieron. Y luego tenemos el modulador de FM de reactancia. Este ya fue un avance agregado, o sea, según como es aquí en el diagrama se muestra un modulador de reactancia que es un transistor de unión de campo de efecto. Con un transistor de unión de efecto de campo como dispositivo activo. Es y le dio un poco más de carga, haciendo que hubiera una mejor fidelidad. Dice que la verdad se hace variar la reactancia de K1, como vemos en el circuito. Es como funciona más o menos la señal a través de él, y sale ya mejor una mejor señal. Esto causa un cambio correspondiente en la frecuencia de resonancia del circuito en el oscilador, que no es más que un capacitor. Directo de FM en un circuito integral lineal. Los osciladores controlados por voltaje en circuito integral lineal pueden generar una forma de onda de salida de FM directa que es relativamente estable, exacta y directamente proporcional a la señal moduladora de entrada. Entonces, como vamos viendo, son diferentes circuitos que se fueron armando para darle, o sea, el propósito de todo esto era sacar una mejor señal, sacar una mejor fidelidad en cuanto a la transmisión de datos. Y es por ello que se le fueron agregando diferentes dispositivos pasivos, que son los que hemos estudiado anteriormente en nuestros cursos. El problema
bueno, una desventaja de este modulador es que saca una buena señal, pero tiene potencia, o sea, va a una baja potencia de salida y la necesidad de otros componentes externos más para que funcionen. O sea, es buena señal, pero es con poca potencia. Y bueno, directos de FM, los transmisores directos de FM producen una forma de onda de salida en la que la desviación de frecuencia es directamente proporcional a la señal moduladora. O sea, quiere decir que no cambia mucho sus propiedades de la señal. Las hace más fuertes y no nos las cambia tanto. Por ejemplo, tenemos el transmisor directo de FM de Crosby, que en esta configuración especial se llama transmisor directo de FM de Crosby, es el nombre del que lo creó. Incluye un lazo de AFC. El modulador de frecuencia puede ser uno de reactancia o un oscilador controlado por voltaje. En este, si nos damos cuenta, ya le metieron con voltaje y le metieron una reactancia. La frecuencia de reposo de la portadora es la frecuencia no modulada de salida del oscilador. Como vemos en el diagrama de bloques, cómo funciona más o menos la entrada de la señal moduladora y que la mete en una frecuencia de 5.1 MHz y luego más adelante tiene unos multiplicadores que lo hacen más fuerte y le dan una mayor capacidad de 30.6 MHz. Y ahí se regresa, como vemos en el bloque, se regresa para darle, no sé, mejor frecuencia, amplitud, fase, dependiendo de cómo se esté trabajando. Es como un ciclo y si nos damos cuenta, es lógico que en la salida ya va a tener una mayor potencia, una mayor frecuencia, que ya sale con 91.8 MHz. Y por ahí se puede meter al amplificador de potencia, que es la antena. Luego tenemos un transmisor directo de FM en lazo de fase cerrada. En este, el transmisor de FM de banda amplia usa un lazo de fase cerrada para lograr una estabilidad como de cristal con un oscilador maestro de VCO y al mismo tiempo generar una señal de salida de FM banda ancha e índice alto. Si analizamos un poco el diagrama, el oscilador de cristal de referencia es como la entrada de la señal. Si vemos el diagrama es como un ciclo donde se trabaja a grandes rasgos, se trabaja la señal a medida de que tenga una salida de FM, pero con mayor frecuencia. Tenemos un sumador, un filtro de paso bajas así que para desechar lo que no nos sirva de la señal y hacerla mejor. Luego tenemos los transmisores indirectos de FM. Los transmisores indirectos de FM producen una forma de onda de salida de desviación de fases proporcional a la señal moduladora. En este caso, el más importante pues, fue el que hizo el creador, Armstrong, que es con la FM directa, la señal moduladora desvía en forma directa la fase de la portadora y esta a su vez cambia la frecuencia en forma indirecta. La fuente de la portadora es un cristal y en consecuencia se puede llenar los requisitos de estabilidad de frecuencia de portadora por la FCC. Si nos damos cuenta en este modulador que hizo Armstrong, ya cumple con requisitos que se necesitan para poder, así que patentar un modulador de estos y poderlos hacer. O sea, como que incluyó todo ese un complemento de todos los moduladores. Bueno, si analizamos igual el oscilador externo para la portadora es de 200 kHz. Luego tiene un amplificador separador que
donde está de fase a 90 grados. Luego el modulador balanceado, y al mismo tiempo ahí tiene la red combinadora. Y está haciendo más fiel ahora sí que el sonido, lo que se puede transmitir en la señal. Luego tenemos el filtro. No sé si ya todos llevamos cursos de filtrado de señales, pero los filtros son muy importantes, ya que nos ayudan a eliminar la mayor cantidad de ruidos de las señales. Entonces, paso banda es importante. Y luego tenemos un multiplicador que igual le da potencia a la señal, porque cuando yo lo veo así, cuando metemos una señal a trabajar, obviamente al estarle modificando, no sé, la frecuencia, la amplitud o la fase, se va como perdiendo a veces la potencia o se pierde alguna propiedad y mejoramos otra. Entonces, con o estos arreglos como el filtro, el sumador y estos, se va compensando, si no se pierde esa parte. Entonces, como que va a la par todo. Y luego de ahí ya tenemos el mezclador y el convertidor reductor, otro filtro, otro multiplicador y otro filtro. Los filtros se van poniendo porque a veces se generan ruidos que pueden dañar la señal y ya no pueden, si la dejamos así, ya no salen como deberían de ser. Entonces, los filtros son muy importantes en la transmisión de información. Y ya al final tenemos un amplificador de potencia, que es el que ya le da la potencia a mejor calidad y una mejor transmisión, que es el propósito al final de la radio FM o de la transmisión FM, una mejor transmisión y menos ruido. Que si nos damos cuenta ahorita, cuando ponemos una estación de AM, tenemos más cantidad, o sea, se transmiten bien los datos, pero de repente si no estamos en buen lugar o estamos ahora sí que en el claro, tenemos como más ruido y cosas que no van a disfrutar de esa transmisión. Sin en cambio en la FM ya tiene más, como que más ancho de banda, tiene más fidelidad, hay menos ruido, y es un lugar extremo donde no se transmiten bien los datos. Bueno, eso sería todo, bueno, de la radio FM, y creo que vamos a poner un video para que quede ese complemento más completo esto de FM. Okay. Sí, profe, y esa fue toda nuestra presentación acerca de FM. Ok, muy bien. Digo, ya nomás complementando lo que comentó al final, bueno, las diferencias que hay entre FM y AM pues son bastante importantes, principalmente cuando se escucha música, ¿no? Digo, la comparación realmente es muy, muy, muy grande. Digo, a veces para voz o para enviar así mensajes de voz, etcétera, pues prácticamente no hay diferencia, pero ya en un rango de música sí hay muchísima diferencia, ¿no? Digo, el rango acuérdense que en AM se mandan 5 kilohertz solamente, ¿no? Y un solo canal, y es con mayor ruido. En cambio en FM son 2 canales de 0 a 15, o sea, 15 kilohertz en cada uno de los canales, ¿no? Ahí es importante entender esas diferencias en cuanto a anchos de banda y en cuanto a las características que tiene AM y FM, ¿no? Digo, telefonía todavía se envía de 300 a 3.4 kilohertz, que es todavía mucho más pequeño el ancho de banda, ¿no? Y ese se sigue conservando incluso en la telefonía celular, ¿no? No así cuando ya manejan datos, ahí vamos a ver que es diferente el ancho de banda, ahí puede ser un ancho de banda mucho
bueno para música, pero cuando utilizan el teléfono, ¿sí? Como tal, el ancho de banda sigue siendo de 300 a 3.4 kilohertz. ¿Ok? Bueno, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, algún comentario por ahí, por favor. Algo que haya quedado por ahí un poco, pues, pendiente, o que tengan alguna pregunta, alguna duda. ¿No hay? Hola. ¿No? No, profe, solamente otra vez lo de la tarea, es que tampoco he podido subirla, no me aparece. Sí, no, entonces mándenla por favor por correo. Voy a ver si al rato ya puedo ingresarla el viernes, pero si no, manden por un correo y ya no hay problema. ¿Ok? ¿Sí me escucharon? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. ok. Bueno, entonces eso sería todo por hoy y nos vemos el viernes con el viernes le toca a Cepeda, Chaparro, Benjamín, con Fourier, ¿no? Por ahí me mandaste un correo, voy a responderte al ratito para decirte más o menos qué es lo que queremos ver, pero en principio ahí hay ver las diferencias entre una señal cuadrada, triangular, diente de sierra y senoidal en cuanto a su conformación de armónicos, ¿no? Que es lo que Fourier demostró, que cada una de esas señales o cualquier señal se puede, digamos que, descomponer o se puede tener a través de una suma de señales senoidales y cosenoidales. ¿Sí? Esa es la idea de entender esos armónicos, ¿no? Para ver, porque luego a veces vemos una señal cuadrada y la vemos bien bonita y decimos, oye, está bien padre, ¿no? Pero efectivamente una cuadrada no existe en frecuencia, digamos, ¿no? En tiempo es sumatoria de varias frecuencias. Pero eso es lo que estaremos viendo el próximo viernes. Muy bien. Entonces, nos vemos el viernes por ahí, por favor. Cuídense. Nos vemos. Profe. Sí, gracias. Bye, profe. Gracias, hasta luego. Hasta luego, profe. ¿Te escucho? ¿Te Sí, escucho? profe.